Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Hoy nos encontramos con Angélica González Blanco. Ella tiene su propia firma, es Immigration Practitioner y además con la experiencia que lleva seguramente va a ser de muchísima ayuda y una gran guía para cada uno de ustedes. Angélica, bienvenida. Gracias por la invitación. Hoy es un día especial porque vamos a hablar sobre las verdades de inmigración y aquí contigo va a ser genial. Hablamos de mitos y verdades, pero el primer paso es cuando vamos a salir de nuestro país. Cuando tenemos tanta expectativa decimos, wow, Canadá, el país con el que yo he soñado. Ahora, Canadá está regalando visas, lo ves todos los días en las redes sociales. Y yo quiero que Angélica les cuente realmente si eso es cierto o no es cierto. Durante toda la historia migratoria canadiense, desde el acto de 1978 hasta el día de hoy, no ha existido una sola rifa de una visa a Canadá. Eso no es real. Lo que sí el gobierno canadiense hace es que determina anualmente la cuota de migrantes que va a recibir por año. Esa es otra cosa. ¿Y cuánta gente generalmente recibe Canadá? Bueno, mira, este año que acaba de pasar ha sido un año súper interesante porque fueron 495,000 lo que la cuota se dio para el año 2022 y se cumplió. Primera vez en la historia en mis 23 años de práctica legal. Y se está aumentando, pero eso no quiere decir que está regalando las visas y que cualquier persona puede venir a Canadá. No, Canadá es un país que tiene claramente establecido un proceso migratorio a través de las leyes. Y hay un acto, es decir, para la gente que nos está viendo en Latinoamérica, hay un código de inmigración en donde establece cómo la ley va a funcionar. Y a través de eso encontramos 101 tipo de visas. Y cada día el gobierno tiene una discreción muy pequeña que produce algo que se llaman policies y puede crear visas temporales o programas temporales, como vemos el programa temporal de las provincias del Atlántico, que hoy día ya se convirtió en un programa firme, ya no es temporal, ya no es un programa piloto. Bueno, hablemos del paso 1. Paso 1, nos regala visas Canadá. Segundo, yo me quiero ir a Canadá, pero entonces necesito francés, necesito inglés, y ese es uno de los aspectos muy importantes porque la gente cree que es un país que está necesitando gente de todas partes del mundo, no importa qué hagan, ni de dónde vengan, ni qué hablen. Bueno, uno de los mitos más fuertes dentro de todo este mundo de la información o el mar de la desinformación, diría yo, existe es que te puedes venir a Canadá sin el idioma. Eso es algo que no es cierto. Canadá es el único país en Norteamérica que tiene 2 idiomas oficiales y es el inglés o francés. Puedes venir con uno de los dos y dependiendo de la avenida migratoria que exista, asimismo vas a tener el nivel de requerimiento del inglés o del francés. O sea, por ejemplo, si vienes como profesional en una residencia permanente, existe la obligación que tienes que tener un nivel fluido dentro del CLB canadiense, que para hablarle en contextos normales, tienes que sacar en un IELTS 777 en cada una de las disciplinas que son examinadas en ese examen. Sin embargo, dentro de las residencias temporales, como la de trabajo o la de estudio, y ojo con la de estudio que hay que subrayarlo, en la de trabajo existen programas que te permiten venir con un inglés nivel 4. Aceptable. Es decir, que la persona tiene que... Pero es que es sentido común, Marta. ¿Cómo vas a venir a un país que habla inglés y francés y tú no hablas ni inglés ni francés? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo entiendes lo que te dice tu jefe que tiene que hacer? La gente en las redes sociales dice que no hay necesidad, que no importa, que la están regalando. Y es ahí donde tenemos que ser muy enfáticas o enfáticas en saber qué es lo que se necesita para estar en Canadá. ¿Cuántos puntos se necesitan para tener una residencia? Y ya voy a ir a los estudiantes. Mira, la residencia permanente... hay que explicarlo, porque es que la residencia permanente en Canadá, bajo la clase económica, y hablamos más tardecito de cómo se divide esta torta de los 495,000 personas que vienen, si vamos a través de un express entry, ese puntaje fluctúa, porque ese puntaje depende de la oferta y la demanda, para explicarte de una forma coloquial. Para un Federal Skill Worker, que es una categoría que amo profundamente, es como mi primer amor, lo amo profundamente, necesitas 67 puntos. Pero lo que pasa es que para poder llegar allí tienes que pasar por el Express Entry y fluctúa desde los 490 puntos hoy día hasta puede que haya llegado a 480 y tantos, pero vemos que desde el año 2015 hasta hoy, que es cuando se implementó este nuevo sistema, comenzamos con 900 puntos. Era como que llegar a Canadá era algo que casi que imposible. Un altísimo puntaje que se necesitaba. Ahorita es mucho más asequible y también depende
de cómo va moviéndose Canadá, ¿no? De qué tipo de trabajadores necesita. Y una de las, digamos, de las galletas que tiene y se alimenta Canadá es el tema de los estudiantes. Pero es muy diferente a la residencia. Total. Mucha atención, y hay otro de los puntos y mitos que tenemos que aclarar, y es una cosa, es que te den una estancia de término en Canadá, que muchas veces se confunde cuando lo cambiamos al español, a que te den la residencia. Explíqueme eso. Ok, yo lo que pienso es que el mundo en general, la persona de a pie, en Latinoamérica y en los hispanoparlantes, por llamarlo de alguna forma, porque puede ser Centroamérica o las personas en España, siempre hemos estado pendientes de la residencia en Estados Unidos. Y la palabra residencia por sí mismo se nos graba en la mente como un estatus permanente en cualquier lugar. Pero resulta que Canadá, desde el punto de vista legal, ha manejado sus visas de 2 puntos: las residencias permanentes y las residencias temporales, dentro de las cuales está la de visita, la de estudio y la de trabajo. La de turismo. Exacto, la de visita es la de turismo, pero sí, tenemos un argot distinto legal. Entonces, ¿qué pasa? La gente, y tengo que decirlo, la bondad de Canadá ha sido abusada por el avivato que quiere decirte, te voy a dar la residencia temporal, y he visto personas que, por ejemplo, para una visita, hay países en el mundo que no están obligados a tener una visa como tal, pero pueden tener algo que se llama un Electronic Travel Authorization, que se conoce en español como ETA, y le dicen, te voy a dar una residencia temporal de Canadá, le cobran un ETA que vale $7 y le cobran $2,000 por un ETA. ETA generalmente funciona con México, ¿no? Para Latinoamérica tenemos México y Chile, son los principales. Costa Rica estuvo exenta, pero ahorita mismo tiene que pasar. Me estoy acordando de uno de esos grandes mitos, cuando uno habla de ETA, que no estamos hablando de esos viejos tiempos en España, sino de este permiso que se le da a ciertos países. Estamos recordando que además hay una facilidad para llegar a Canadá, porque es, digamos, un proceso migratorio más fácil que pedir una visa, que en otros países, ¿o no? El ETA es un control que hizo el gobierno canadiense para aquellas personas que están exentas de portar una visa. Entonces, ¿qué hicieron? Hacer un control previo antes de entrar al avión. Si tú sin el ETA no te puedes montar al avión, así tu país esté exento de tener una visa. Poder viajar más fácilmente. Pero esto no quiere decir, porque muchas veces, y esto pasa en Latinoamérica, lo hemos escuchado varias veces a través de mi profesión como periodista y seguramente por lo que Angélica ha hecho durante tantos años, entonces como yo ya tengo la entrada y ya pisé suelo canadiense, entonces voy a pedir refugio y mi proceso va a ser más fácil. Y muchas veces nos equivocamos porque no es como antes. Hace algunos años Canadá dejaba los procesos de refugio por hasta casi 20 años. ¿Ahora ha cambiado o no? No, desde que entró en vigencia, pienso que desde el gobierno Harper, que fue antes del gobierno que tenemos ahora, el que estaba en el poder, el gobierno conservador, decidieron acortar el tiempo de evaluación de los refugios. Pero los refugios es otra clase, Marta. Y para ilustrarlo de una forma mejor, quisiera que pensáramos que toda la inmigración canadiense es como una torta, como un pie, ¿ok? El 50% de ese pie lo dividimos y es lo que le llaman clase económica. ¿Cuál es la clase económica y cuál es la base de esto? Y es que la persona que aplica en esas clases que están ahí, uno, tiene skills, es decir, habilidades, tiene educación, tiene experiencia laboral, conoce uno de los 2 idiomas oficiales y además de eso tiene toda la parte financiera por ella misma para poder venir a este país. Esa es la clase económica. ¿Esa es en la que se ganan puntos? No, porque puede ser un Provincial Nominee Program que algunos tienen puntos, otros no. Puede ser un investor, pero puede que no tenga puntos. Lo que pasa es que la más famosa es el Express Entry, que se tiene que hacer unos puntos, pero el Express Entry no tiene dentro de sí, por ejemplo, una visa de inversión o una visa. Tiene dentro de sí también el Startup Visa, que es por aparte. Entonces, el Express Entry está hecho para las categorías que dependen de la persona per se, es decir, su educación, conocimiento del inglés y etcétera. Pero proceso migratorio más común de todos. Yo pienso que es el más amable y el más responsable, porque la persona que está haciendo ese tipo de proceso está llegando a una avenida migratoria y a obtener un estatus migratorio a través del propio perfil que la persona tiene. Por eso es tan importante tener un representante legal que entienda
la torta completa, porque si nada más entiende el 50% de la torta o el 10% del 50%, siempre te va a decir que apliques a esto o que hagas aquello porque es lo único que sabe hacer. Tú tienes que mirar el perfil de esa persona y a ver en ese 50% de mi torta, cómo yo puedo evaluar y encuadrar ese perfil en una de las categorías que tenemos. Y dentro de la torta económica, por llamarla así, hay un fenómeno que me tiene a mí enamorada, y es que el ministerio de una u otra forma se dio cuenta que además de que las provincias pueden escoger quién quiere, con este Rural Immigration Northern Program, y siempre lo digo al revés, pues no me acuerdo si es Rural Northern Immigration, pero es así, el RIM, este programa le está dando a la municipalidad, ¿qué quiere decir? A la ciudad, la oportunidad de escoger quién quiere que venga. Entonces, esto lo comenzamos se llaman con municipalidades rurales, pero realmente no son rurales, porque si ves, todas son 11 municipalidades y todas están pegadas con el borde con Estados Unidos. En Ontario tenemos el Great Sudbury, tenemos Thunder Bay, tenemos Timmins, tenemos Sault Ste. Marie, que son ciudades pequeñas, pero que tienen, por ejemplo, Sudbury es la capital de la minería en Ontario, tiene la mina más grande. O sea que ahí llegará muchos chilenos, me imagino. Bueno, llegan todos los que tengan la intención de trabajar y hacer las cosas bien. Y que conozcan sobre minas, por supuesto. Bueno, a través de las minas hay muchas cosas, hay logística, hay manejo de proyectos. Fíjate, en una mina hay que manejar los supplies, es decir, todo lo que la mina utiliza, pero hay que manejar personal, entonces necesitas human resources, recursos humanos. O sea, detrás de una operación de una mina hay transporte, hay el que maneja el carro, hay miles de cosas. Ahí se alcanza a ver qué es lo importante de conocer o de tener a alguien que lo pueda uno asesorar en estos términos. Alguien que conozca Canadá, que sepa cómo funcionan las provincias y en especial saber, de acuerdo a la profesión que cada uno tiene y de las posibilidades que tiene para llegar a Canadá, en dónde se ajusta mejor, que vienen otros mitos, ¿no? No importa, yo entro por tal sitio y yo voy a llegar allá fácilmente. Y como hay unos sitios donde son más fríos, pues seguramente ahí me van a dar la visa fácilmente. Hablemos de ese mito. Fíjate que durante mis 23 años he tenido la oportunidad de visitar muchísimos países representando Canadá, y la primera pregunta es, ¿verdad que en Canadá por el frío la gente se va y necesita mucho más gente para poblar el país? Yo tengo 3 hijos, yo tengo 5 hijos. Yo tengo 5 hijos, no, pueden ser conejos si quieren, pero no, así no va a funcionar. No es un mito. Que lo miran porque realmente Canadá hoy día creo que tenemos 35 millones de habitantes si lo comparas con Estados Unidos que tiene 300 millones de habitantes, y mirando la extensión territorial que tenemos hoy, Canadá es el país más grande en extensión territorial después de la disolución de la Unión Soviética. Entonces, óyeme, este país tan grandote y tiene 35 millones de habitantes, claro que necesitamos inmigración, pero lo que sí tiene Canadá, claro, es que la inmigración tiene que ser organizada. Y aquí no existe esa doble moral o digamos que ese uso social de que la persona que sea irregular en el país pueda trabajar, porque realmente el trabajador sin estatus pasa mucho trabajo, es muy duro, no tienen, es un país, tenemos que entender, Marta, y que eso de pronto no lo dicen los que bailan en TikTok o los que te dice, o la de TikTok que dice latinos yo soy la latina de no sé qué lado y que yo sé más de Canadá que cualquier persona, no tienen idea que Canadá, ¿cuál es el sistema de gobierno de este país? Es un país socialdemócrata, y comenzando por ahí quiere decir que las bases principales del país, como es la educación, la salud, son manejadas con una visión socialista. Entonces, una persona sin estatus no puede ir a un médico. No puede ir a un médico porque no tiene una tarjeta que tenemos todos los canadienses para poder acceder a un médico. Entonces, esa parte, el que brinca en TikTok o que dice en YouTube o que se pone un micrófono y camina por toda la ciudad, esa persona no tiene ni idea. Un día oí a uno que dijo que Canadá tenía estados y yo dije, Dios mío, no saben ni siquiera que se llaman provincias. Es que son cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero son fáciles de engañar cuando la gente es incauta y sobre todo cuando uno tiene la capacidad de educación para entender cómo funciona este país. Entonces, ese tipo de fraudes se ven constantemente en las redes. Mi lema toda la vida, nos conocemos hace mucho tiempo, es información responsable. Lo que dice esta boca lo responde esta cara. Entonces, información responsable implica, también tenemos que pensar que el que está del otro lado de la red social, el que está en un país deprimido y dice,
o fíjate, un profesional que dice, estoy estancado, yo quiero crecer, quiero tener esta posibilidad. Y oye, al que está brincando le dice, no, mira, fíjate que en Canadá ahora esta es tu oportunidad. Este es otro, acaban de abrir no sé cuántas profesiones, acaban de sacar las 20 profesiones que se necesitan en Canadá. En Canadá, hasta el día de hoy, y eso va a pasar pronto, pero hasta el día de hoy no existe un listado de profesiones que tienen mayor prelación que otras. Eso no existe, no es real. Y eso es un mito. Entonces, venden la realidad. Y yo no sé si eso es noticia, yo no sé, tú eres la periodista. ¿Eso se llama noticia o se llama con intención o con ignorancia? Agarran el titular, lo cambian y le venden a aquel que está allá, que quiere cambiar su vida, una esperanza que no existe. Entonces le venden el cuento del unicornio, ¿no? Bueno, le conocemos nosotros como la posverdad. Son muchas cosas que se amañan de acuerdo a lo que son las realidades de las noticias. Pero pues hay mucha gente que lo sigue, ¿no? Entonces hay mucha gente que cree que ese tipo, y esta es otra de las cosas importantes que vale la pena resaltar ahora que estamos hablando sobre ese tema, y es saber dónde están las fuentes, que es lo que hacemos los periodistas. Uno busca las fuentes que son justificadas, que tienen conocimiento sobre ciertos temas, y de acuerdo a eso se hace una investigación y de acuerdo a eso se publica. Y eso es lo que hacemos muchas veces, quienes somos responsables con ese tema. Lo importante aquí es determinar, y es preocupante lo que está pasando en las redes sociales, es primero determinar que un consejo legal lo tiene que dar una persona que esté debidamente licenciada frente a Law Society de cada provincia que hay en este país. Hay provincias, se dividen en provincias y territorios, o el Colegio de Immigration Consultants. Pero vamos más allá. Y hay un problema un poquito más fuerte, y me imagino que después de este programa me saltarán cocodrilos y lagartos, y hay muchos de estos que se han vuelto Immigration Consultants, y el gobierno se dio cuenta y como que le puso un punto más a esta profesión, porque puede que tengan una licencia, pero la responsabilidad es tuya, y lo digo en mi libro, no pierdas la libertad por emigrar a Canadá, porque tú tienes que mirar que el que te está representando conoce el tema del cual tú quieres hacer, y que la persona va a tener la posibilidad de llevarte, porque hay personas que se especializan, por ejemplo, en hacer visas de estudios, ¿ok? Y las visas de estudio, a veces yo digo, eso son llenar formas, pero hay visas de estudios que son complejas. Hay visas de estudios que son un trampolín para llegar a una residencia permanente, y tú no la puedes manejar llenando una forma. Ahí tienes que mirar cuál es la estrategia que a esa familia le va a convenir para llegar a su meta final, que es la residencia permanente. Entonces tú miras cómo es la familia, qué edad tiene, cuál es el nivel de inglés del uno, quién tiene, en dónde está la posibilidad para que esta persona encaje en un Provincial Nominee Program o encaje en el Express Entry a través de un Canadian Experience Class, un Federal Skill Worker, o no va por ahí, Marta, y tiene que irse a un programa municipal. Y tenemos que casi que esculpir poquito a poco qué es lo que esa persona necesita. Entonces, en donde yo digo que la responsabilidad de hacer las cosas es mía, que yo, el que quiero emigrar, y eso lo digo mucho en mi libro, donde toco la parte humana, no tanto la parte legal. Tiene ese nombre así medio complicado porque la gente dice, ay, me van a encarcelar. Pero no, pierdes la libertad financiera, pierdes la libertad emocional. He tenido clientes que se han vuelto esquizofrénicos del estrés en que manejan. Bueno, emigrar es realmente estresante, así se venga con todas las posibilidades. Y ahorita hablando de lo que decía Angélica como custom made, lo que se llama hecho a la medida, es que cada persona viene de una manera diferente. Lo que sí es cierto es que venir no es gratis. A todos los migrantes les cuesta de una u otra forma. Y esto viene también mucho con otro de los mitos que estamos hablando, engaños, ya que estamos hablando de estudiantes, es pues venga a estudiar inglés y aquí sale su residencia. Y el inglés no lleva a la residencia. Ni el inglés ni el francés. Estudiar idiomas en Canadá te da la posibilidad de entrenarte en el idioma, más no te da la posibilidad de llegar a una residencia permanente. No es un paso automático, es un paso bastante largo. Es mejor estudiar en donde estamos en nuestros países, ahorrar un poco y ya con el inglés empezar el proceso migratorio. Depende, porque hay gente que de pronto, fíjate, si es una persona, digamos que de 21 años, soltera,
acaba de terminar la universidad. Esa persona en 8 meses habla inglés. Si tú la dejas en su país, se demorará 5 años para llegar al nivel que necesita aquí. Entonces tenemos que ver es las circunstancias propias del aplicante. Y ahí es donde tienes que tener tú algo que se llama ética con la práctica de leyes, que yo creo que no existe en todos estos TikTokers, porque ellos lo que quieren es que le compren una consulta o lo que sea, pero tenemos que ver cuál es lo mejor para esa persona en la etapa de la vida que está. No es lo mismo ese escenario de 21 años con de pronto una familia, unos muchachos, ponte tú, de 26 años y 26 y 27 años con un hijo de 3 años o 4 años. Y uno con un nivel, digamos, medio regular de inglés y el otro cero inglés. ¿Tú puedes traer a esa persona? Claro que no van a aprender en 8 años. Tenemos que escoger en ese escenario que te digo, tengo que esperar que el bebé de 3 años tenga 4 o saber que cuando el proceso esté listo tenga 4 para que esa persona no pague daycare. Porque tienes que llegar y ponerte en el zapato del que viene, porque ellos no ven. Yo le digo a mis clientes, yo soy como una linterna, para decirlo en mi argot sería foco de mano, pero en una linterna para ustedes. Ustedes vienen con los ojos oscuros, ¿ok? Y yo soy la que pongo la luz, pero yo tengo que ponerles la luz para que ellos vean el panorama correcto que les va a favorecer a ellos. Entonces, claro que un muchacho a los 26, 27 años puede llegar a aprender inglés, pero si tiene esposa, tiene hija, hay una cosa grave, y es que la provisión está en la mente del varón de esa familia, porque quiero proveer, y el tetero, y la leche, y la no sé qué, y mi esposa necesita esto, y no se va a concentrar. Entonces decirle que a esa pareja venga a estudiar inglés a Canadá es emocionalmente matarlos. Bueno, estamos en una etapa de inflación, es decir, todo el mundo está viendo un sistema económico bien difícil, estamos pasando por una etapa compleja de cual para todos es importantísimo poder ahorrar lo más posible para poder ser inteligentes en las decisiones. Hablemos también de otro tipo de mitos. ¿Qué otro tipo de mitos se presentan en el Express Entry? Bueno, cuando las personas, el trabajo a Canadá. Ven y trabaja a Canadá. He visto que dice, los empleadores canadienses te tienen que dar un tiquete. Sí y no. Sí es cierto, en ciertas categorías, cuando hablamos del trade, las personas que tienen el low skill, o sea, las personas que vienen a trabajar con las manitos, que son producción, existe un programa. Como los trabajadores agrícolas. El trabajador agrícola, el low skill worker, son personas que vienen a empujar la economía. Y el empleador canadiense es quien empieza el proceso. Y por ser el empleador canadiense quien tiene la necesidad, la ley dice, usted, señor, tiene que pagarle los gastos a esta persona para que venga para acá porque usted quiere que venga a trabajar aquí. Pero no es lo mismo cuando viene un intra-transferee, por ejemplo, el presidente o el gerente de producto de, yo qué sé, de la empresa XYZ, no es lo mismo, porque estamos hablando de 2 categorías, entonces no pueden generalizar, y al final del día lo que están es creando una falsa realidad de Canadá. Entonces están poniendo, entonces viene la persona, y porque a mí no me pagaron el tiquete, y tú por qué no me lo, y le digo, porque es que tú no, o sea, eso no es así. Son 2 tasas diferentes en las cuales se está llegando. Son totalmente distintas, y el trabajo, yo me quiero ir a trabajar a Canadá. Creo que de 1000 personas que tocan mis redes sociales, que hago información responsable, no sé, tendré 5000 seguidores, 100,000, no sé cuántos tengo, porque no canto ni digo mentiras. Entonces esa persona llega y me pregunta, yo quiero irme a trabajar a Canadá. La respuesta es, si quieres venir a trabajar a Canadá, la decisión no depende de ti, depende de la oferta de un empleador canadiense, que esa oferta esté debidamente ratificada por el gobierno federal. ¿En dónde se consiguen esas ofertas? Fíjate, estas ofertas hoy día, por lo que estamos viviendo hoy día, puedes que encuentres algunas en el Job Bank que diga, yo qué sé, por decir, XYZ Canadá tiene LMIA aprobado para tantos cupos, lo puedes conseguir en el Job Bank, o a veces en Indeed lo puedes mirar, pero es muy difícil. Yo creo que una de las cosas más difíciles para un extranjero, o sobre todo para los hispanoparlantes, es conseguir un empleador en Canadá. Las culturas son distintas.
El canadiense, por cultura, es bastante conservador, bastante aceñido a la regla, y va a decir, bueno, yo voy a traer a esta persona y no la conozco. No sé si va a hacerlo bien, no sé si eso va a ser, siempre se ponen en la posición de que será un problema para mí. Entonces, y la responsabilidad que tiene sobre esa persona, ¿no? Frente al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? El empleador que decide traer gente del extranjero es un empleador que ya tuvo la experiencia o es un empleador que está en una necesidad bastante fuerte y tiene un consejo adecuado. ¿Ves? Hay empleadores que están tan desesperados y a veces han pasado por situaciones difíciles, pero no todas las personas que vienen a Canadá bajo la figura de una residencia temporal como trabajador, igual visa de trabajo, lo que pasa es que en el argot legal canadiense se llama así, el empleador tiene la obligación de entregarle un tiquete. Tengo un paréntesis que yo he escuchado. Obviamente, cuando alguien está buscando un trabajo para que alguien venga a Canadá, generalmente ha tenido que poner un aviso especial, ya ha tenido que ser exhaustivo en la búsqueda de ese empleo con los canadienses antes de ofrecerlo a alguien que esté en el exterior. Perfecto. El gobierno ha determinado que el empleador canadiense que quiere contratar un extranjero debe probar que ha hecho todos los esfuerzos propios y más allá para buscar un canadiense. Y cuando hablamos de canadiense no hablamos de ciudadano canadiense, sino ciudadano y residente permanente y aquel que tenga un estatus permanente en el país. Estamos hablando de un estudiante que está en uso de un Postgraduate Work Permit, ese se considera como que está dentro de Canadá, ¿ves? Entonces, cuando no encuentra dentro de este territorio canadiense, la persona puede salir y buscar afuera, pero tiene que demostrarlo al gobierno. ¿Y sabes qué? La provincia de Ontario tiene un Provincial Nominee Program que se llama With Job Offer. O sea, el empleador que vive en Ontario dice, yo te puedo hacer esto. Y este programa es para las residencias permanentes y lo subrayo. Dice que no solamente la persona tiene que hacer ese esfuerzo de publicar lo que necesita, sino que no permite que los que practicamos leyes lo hagamos, sino que dice que tiene que ser una compañía especializada en reclutamiento para que sea como un tercero que pueda dar, y eso lo dijo la provincia de Ontario. No me extrañaría que muy prontamente el gobierno federal se vaya hacia esa parte. Para proteger el sistema laboral canadiense. Yo pienso que Canadá en estos momentos, yo no sé, yo realmente no puedo interpretar qué pasó después de la pandemia, pero sí sé y lo puedo ver a través de mi práctica y yo como empleador, existe una crisis de empleados disponibles para las labores. Para ciertas no, para muchas cosas, en la parte administrativa, en la manufactura. En este momento en la manufactura el país está pasando por una situación muy difícil, sobre todo en la manufactura metalmecánica. Entonces, yo tengo clientes que me llaman y me dicen, Angélica, quiero estas 8 personas ya. Yo les digo, ya no se puede, tenemos que esperar. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué pasa? Gente que esté calificada de manufactura es un nivel que en este momento está dando prioridad precisamente a esos campos de trabajo que se necesitan. Entre paréntesis, porque se están moviendo más rápido, porque la economía lo necesita, pero el gobierno no ha dado ningún fast track, no hay un proceso más rápido, no hay shortcuts, no están cortando las cosas, pero sí se están moviendo más rápido. Pero fíjate, en este ramo, ¿qué está pasando? Las personas que están calificadas, porque la manufactura que necesita es una persona, yo que sé, que sea soldador, que maneje producción, que sepa de mantenimiento. Entonces estas personas no son personas que son skilled workers, sino low skilled workers, que van a un entrenamiento en algunas veces técnico, tecnológico. Y en Latinoamérica, ¿qué pasa? Que estas personas casi no le ponen mucha atención al inglés o al francés. Y ahí es donde viene el mito aquí, porque te dicen, sí, si tú tienes pero sí, realmente se necesita. Te van a recibir inmediatamente. Pero explícame tú en una línea de producción que la persona no sepa ni mu de inglés, cómo va a funcionar con los otros.
Tiene Sí. que tener por lo menos un vocabulario nivel 4, pero es con sentido común. Nivel 4 para que la otra persona le diga, toma la cosa, métela aquí y sácala allá. Son 10 palabras que de pronto puede utilizar en el día, pero tiene que por lo menos reconocer algo, porque si es 000... No, pero tiene que defenderse. Entonces, Tiene que defenderse. lo he visto muchas veces en las redes sociales que dicen, no necesitas el idioma. De pronto no necesita probar, aportar una evidencia del idioma, y entonces volvemos a las posverdades. ¿Cómo fue que me dijiste? A la posverdad. Le tengo otro mito, esos que he escuchado constantemente. Ay, ahora que estamos hablando de empleo, a ver si ustedes lo han escuchado. Pero es que yo tengo un primo, yo tengo un hermano, yo tengo un amigo que me puede ofrecer trabajo porque tiene un taller mecánico, tiene algo donde yo le puedo ayudar. ¿Qué hacemos con eso? Es una posverdad. Es una posverdad. Bueno, no es que sea una posverdad, es que tenemos que examinar que no todo empleador canadiense puede llevar a cabo un proceso de contratar a un extranjero. Se llaman Foreign Worker Program, así se llama en inglés, o programa de trabajadores extranjeros, si lo puedo traducir de alguna forma. Y no todos califican. La persona primero tiene que demostrar que ha estado en funcionamiento por lo menos un año, que está al día con sus impuestos, que ha tenido una nómina, un payroll, como se dice en inglés, que está al día con el pago de esto, que no ha tenido ningún reclamo o que no pertenece a un sindicato. Entonces, no es que cualquiera, o sea, no, que mi primo, he visto otra cosa que pasa es, por ejemplo, le mandan una oferta de trabajo. Empresa Pepita 458 le manda toda la oferta de trabajo con todas las leyes en inglés. ¿Tú qué puedes hacer con ese papel? Y me llaman, mire, ya yo tengo mi oferta de trabajo, usted me hace la visa. Y yo, ¿cuál oferta de trabajo? Muéstramela. Y cuando yo veo esa oferta de trabajo, a veces, a pesar que parezca dura, Marta, a veces lloro. Porque esa persona le pagó a yo no sé quién, no sé cuánto, por la oferta de trabajo. ¿Y qué puede hacer con ese papel? Colgarlo en una pared. Nada. Y acordarse toda la vida que le robaron por ese dinero, porque una oferta de trabajo puede estar con todos los sellos, y esa es otra cosa que viene de la idiosincrasia latinoamericana. Yo creo que eso lo habremos heredado de los españoles. ¿Cómo que? A ver. Que todo tenga un sello, que tenga yo no sé, entonces si la cosa tiene un sello y tiene una estampa y tiene lo que sea, entonces eso tiene que ser bueno. Claro. Pero yo me río ¿Estás como acostumbrado a la burocracia o no? Fíjate que en Canadá yo soy notario. Y yo puedo firmar. ¿Poner un sello? Yo puedo firmar, yo uso un sello seco porque nos mandan el sello, pero yo puedo, por ejemplo, por ser notario, puedo firmar una declaración extraproceso a mano y tengo que usar mi sello. Y fíjate la importancia de la palabra y del nombre en este país, que no tiene que tener sellos, 50 estampas, no sé qué. Canadá es signatario mira la idiosincrasia del canadiense. Canadá firmó, cuando hablo signatario quiere decir que en un es un anglicismo acá que ya sacamos. No, el signatario se dice en español. El signatario en los tratados internacionales, los signatarios son los que firman. Yeah. Pero viene de la palabra signature. pero es que vienen del latín. La raíz viene del latín. Okay. Entonces, el signatario de la Haya, que es todo lo que conocemos con la apostilla, ¿ok? Canadá es firmatario él lo firmó, es signatario de eso. Pues Canadá no lo usa. En Canadá te piden un documento, una traducción, no tiene que estar apostillada. Entonces, bueno, muchas veces nos piden entre nuestros países los latinoamericanos y se va a llevar y siempre están buscando que tenga el sello de un notario. Que tenga el sello, que tenga una estampilla, que tenga... Y eso aquí no se usa. Entonces le mandan este tipo de cosas a estas personas y fíjate que en este momento con toda la avalancha de promoción de posiciones o vacantes en Canadá hacia Latinoamérica que ha pasado, y es que los avivatos van al Job Bank de Canadá, que es una página oficial del país, buscan el nombre, porque el Job Bank es obligatorio para todo empleador canadiense que quisiese. Tiene que postear ahí. Es obligación. Y toman la información, van al internet, buscan dónde queda la empresa, Y estafan a las personas. Exactamente.
Y es una de las cosas que yo he traído lo reporté al Ministerio de Desarrollo Social y Empleo y diciéndole, mira, mi cliente queda desamparado si tú hacemos esto. Me gustaría terciar esto para que sea una tercera persona, porque comienzan a llamar a mi cliente a decirle, mire que aquí yo me pagué, que usted me contrató, y el cliente no tiene ni idea de qué le están hablando. Es que yo quiero de pronto que aclaremos algo muy interesante, y es que ya lo hemos escuchado nosotros en una jerga muy popular latinoamericana, y es lo barato sale caro. Y esto pasa con muchas de las referencias que hay, hablando de inmigración, de los asesores y este tipo de situaciones que nos has comentado el día de hoy. A mí me dijeron que sí, que yo sí podía venir a Canadá. Y a la gente le gusta que le digan que sí. Lo que pasa es que no sabe que le va a salir más caro después. Hablemos un poquito de esos ejemplos. Yo lo resumiría como que en un consejo legal, tú tienes que prepararte para oír lo que tienes que oír, no lo que quieres oír. ¿Okay? A veces yo quiero oír algo y no lo puedo escuchar porque no está dado. Y en mi libro lo digo. Y yo me acuerdo que mi editor me decía, tienes que ponerle un nombre porque tú estás protegiendo al tercero. Porque me preguntaba, ¿tú por qué quieres escribir un libro? Y yo le dije, porque quiero que la gente deje de estar cometiendo tanta tontera. Entonces me decía, ¿y a quién quieres proteger? Y yo, al tercero que no entiende. Y en el libro hay un capítulo en donde hablo de eso. Tú no puedes, ¿cómo puedes tú escoger un asesor? Si el asesor, nosotros tendemos, y me incluyo porque nací en Latinoamérica, en buscar el camino fácil. No, más el precio, el regateo del precio, ¿no? De cuál es más económico. Y mi decisión de compra a veces está en que compro el zapato a este o aquel, no, compro a este que es más barato y es del mismo color y no importa. Pero bueno, en este caso, en donde en un proceso migratorio lo que estamos haciendo es escribiendo la historia de una familia o de un individuo. Tú no puedes irte por lo más fácil o lo más barato, porque es el destino de tu vida y de tu familia, el futuro de tus hijos. Igual es una inversión que a veces sale más cara, porque hay que pagar para que la gente le diga que sí, y después hay que pagar para poder salir de ahí y tener otra posibilidad. Cuando se pierde la posibilidad en este país, lo hemos escuchado muchas veces, se perdió y no vuelve, sí, muchas veces no vuelve. Dentro de la clase económica podemos ver, y quiero de pronto, si me permites, llevarte a casos concretos. Por ejemplo, una persona viene con una visa de estudiante. Entonces ella dice, mi amigo me dijo que vino con esta agencia de estudio, y esta agencia de estudio le dijo que yo hacía una visa de estudiante, y después de la visa de estudiante yo tenía un postgraduate work permit, después de ese postgraduate work permit me daban la residencia. O sea, ellos tienen ahí, es una posverdad. Sí, es real, pero no es así, porque tiene que ver qué es lo que esa persona tiene. Porque el amigo, somos seres individuales, Marta. Sabes que a mí me impactó eso. Las huellas dactilares, que trabajo con ellas todos los días, no hay un ser humano en la existencia de la humanidad que haya tenido las mismas huellas digitales que la otra. Ni siquiera los que están muertos ni los que vienen. Entonces somos tan únicos que la individualidad mía no es igual a la del primo, el que te echó el cuento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En eso, tengo un caso en particular que me dolió en el alma, porque la persona llegó a mí muy tarde. Entonces llegó, ¿y qué pasó? Le dieron una visa de estudio a él y a la esposa. Entonces cada uno venía pagando su parte por visa de estudio. Su programa de estudio. Y estamos hablando de que una persona cuando paga un programa de estudio está entre los 12 a 19 mil dólares. Y ahora, si yo pago un programa de estudio para mí, puede que mi esposa venga conmigo, pero no hay que sacarle necesariamente la visa de estudio, puede trabajar incluso. ¿Cuál fue el plan? Si yo pongo a las dos personas a estudiar, ¿cuál es mi plan como profesional? ¿Qué le estoy brindando yo a mi cliente? ¿Cómo lo sostengo? Entonces, a ese cliente, a esa familia, los pusieron juntos. Esto es una historia real, no te puedo dar los nombres, pero es real. Está perfecto. Pagaron los dos, llegaron, cada uno un programa de un año, al mismo tiempo. Cuando terminaron, hicieron los dos un postgraduate work permit, al mismo tiempo. El postgraduate work permit es una sola vez en la vida. No estaban preparados, no sabían cómo buscar trabajo. Uno lo consiguió 4 meses después de haber obtenido el postgraduate work permit. O sea que no tuvo un año de experiencia laboral, y el otro lo consiguió como 2 meses después. Ninguno de los dos pudo aplicar a la residencia permanente. No alcanzaron al tiempo. Porque
En el Canadian Experience Class, lo que se tiene que hacer es que usted tiene que tener 1 año de experiencia laboral en Canadá, tiempo completo en categoría A0, perdón, tengo que decirlo, en el 2021 es 0, 1, 2 o 3, ¿ok? Porque cambió el NOC, ahora se cambió ahora del año 2021. Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de los dos lo hicieron, invirtieron, Marta, entre los dos más de $60,000. No pudieron ni recuperar su inversión y la agencia de estudio dijo, ay, bueno, eso es culpa tuya porque no lo hicieron, pero por favor, si es una vez en la vida, tú no puedes, es como tirar todas las oportunidades, pum, y tirarlas en el piso. Y lo peor, esos dos estaban detrás de una agencia de estudio que su proceso legal lo llevaba un consultor de inmigración. Y yo decía, Dios santo, ¿qué tipo de persona juega con la vida de este? Eran recién casados, tenían todas las ilusiones. Y yo les dije, hijo, no. Si hubieran tenido oportunidad. Claro, porque si no es el uno, pongo a estudiar uno primero, después al otro, miro a dónde van, en qué provincia les conviene más. Uno era zootecnista. ¿Qué hace un zootecnista en Ontario? Sí, ¿ves? Cierto. Entonces son muchísimas cosas que están en el tintero y que tiene la obligación, el que está viendo allá a Canadá, de entender su propia realidad para saber escoger un consejo legal que entienda su realidad y que planee con una logística legal para llegar al final que quiero. Eso es todo. Entonces no lo podemos pensar en el más barato, en el que tengo. Tengo otra que le dijeron que se viniera, estudiante, real. Ojalá la pudiera traer a cámaras. Real, le dijeron que podía venir a estudiar a Canadá con una visa de turismo y que aquí podía extender. No, eso no es real. Tú vienes a estudiar a Canadá. Eso pasa mucho, eso lo hemos escuchado con muchas personas. Tú vienes a Canadá con una visa de turismo 6 meses para poderla extender, para seguir estudiando, tienes que aplicar desde afuera del país porque no se puede. Tiene que salir del país y aplicar por la visa de educación. Okay. Esta pobre muchachita la agarró la mitad de la pandemia, le dijeron que le extendían aquí. En la pandemia sabes que los procesos se demoraron, ella siguió estudiando, hizo casi toda su carrera. Le falta un semestre para terminar en un programa de 2 años. O sea, te estoy hablando de 3 años, de 3 semestres hizo. Engañada. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto mi cliente perdió? Más de $40,000. Y lo más duro de mi cliente es que estudió bajo la premisa de que tenía una visa de estudio que nunca tuvo. O sea, que violó la ley de inmigración, su dinero en el college donde estudió lo perdió porque nunca va a tener el título. ¿Tú crees que hay derecho de hacerle eso a una joven de 22 años? No hay derecho. No hay derecho a hacer eso. Y eso va agarrado de los mitos. No, esto es más rápido, esto es más barato. A la agencia que lo único que le interesa es vender el programa de Business Administration. Y yo te dije que sí. Y lo hicieron. Y al final del día, la familia perdió todo el dinero. Ella no pudo graduarse, no tenía profesión en su país de origen y está a las puertas de una deportación. Por lo menos mientras esté yo en la mitad, te aseguro que no va a salir hasta que yo no termine. Y estoy en el proceso. Importantísimo para aprender. Para nosotros en periodismo la información vale oro, es valiosísima. Y esa información es la que nos ayuda a tomar decisiones. Vamos con la torta del pastel de la cual comenzamos inicialmente. Vamos, por ejemplo, a otro de estos mitos muy conocidos que la gente dice, si yo no puedo por este lado, mejor me caso con un canadiense o con una canadiense. Y es muy interesante este tema de los romances, hablando de lo que sucede después del San Valentín. Y es que hacer un romance o falsearlo no es tan fácil frente a las autoridades migratorias, ¿no? No, tenemos la idiosincrasia de que pensamos que somos muy vivos y que no sabemos todo, ¿no? El ministerio está revisando inclusive las redes sociales, no solamente de la pareja, sino de los familiares de la pareja. Entonces, si tú tienes un romance y el hombre te fue a visitar a tu país y vino y no sé qué, pero en la red social de tu hermano, ni siquiera apareces tú sola con alguien, hasta con otro, chupundú, se acabó. La ley de migración con el patrocinio familiar lo que determina, o el espíritu de la ley lo que remarca es que la relación esté dada con el único fin de crecer la familia. Esa es la base que hay que mostrar. Imagínate la discreción que tiene un oficial de inmigración cuando evalúa las evidencias que tiene enfrente.
No, además se aplica neurociencia, hay un montón de cosas que son fáciles de detectar cuando se está hablando de una historia de amor. Bueno, algunos son muy obvios, ¿no? Que quieren probar lo improbable, ¿no? Que mandan, he visto casos que a veces dan mucha risa porque de pronto mandan una foto todos abrazados en la cama, arropados, o sea, son cosas que tú no tienes que probar, ¿no? Lo que tú no tienes, como era que decía Juan Gabriel, lo que se nota no se pregunta o algo así. O sea, son cosas... y mira, eso pasa cuando la persona que está manejando el caso no tiene ni la más remota evidencia y en la cabeza idea de cómo es el manejo de las reglas de las evidencias. Y al fin y al cabo he visto casos que son reales y que terminan dañados a la familia. Que terminan dañando a la familia porque presentan una aplicación mal, porque no presentan lo que tienen que hacer. Lo importante dentro de esta torta donde está el patrocinio familiar, hay varias cositas que son. Tengo un hermano y lo quiero pedir. Eso es uno de los mitos que no han querido entender porque quieren poner a Canadá como si fuera Estados Unidos y nosotros somos una monarquía y Estados Unidos es una república y somos dos entes completamente distintos. Hermanos y primos, lo he escuchado mucho también. Y sobrinos, y quiero adoptar a mi sobrino de 18 años y un montón de cosas. Para estar claros, la familia, el Immigration and Refugee Protection Act define la familia como la esposa o el esposo o la pareja, ya sea que tengan una unión marital de hecho, es decir, que no se hayan casado y tienen que probar que esa unión marital ha existido por un tiempo sistemáticamente continuo por el término de un año mínimo. ¿Ok? Y el otro es que tengan una unión marital legal frente a la autoridad de cualquier país. Entonces yo me casé en Argentina. Yo no soy casado en Canadá. Estoy casado en Argentina, eres casado en toda parte del mundo. Si te vuelves a casar en otro lado, eres bígamo, porque tienes dos uniones legales frente a esa parte. Entonces, la gente no entiende eso. Eso es lo que dice el Immigration and Refugee Protection Act de qué es la familia. La pareja, los hijos, el padre y la madre y los abuelos. Ahí murió. O sea que la pareja no es tu pariente consanguíneo, es un parentesco civil, porque no tienes una unión de nada que tenga que ver con la biología, es que tú decides que esa persona sea parte de tu vida. Entonces el primer parentesco civil entre tú y esa persona, pero el biológico de los hijos y los padres solamente, entre los padres va hasta el segundo grado y los hijos hasta el primer grado porque tú no puedes patrocinar a tus nietos. ¿Yo puedo patrocinar a mis hijos hasta qué edad? Hasta los 22 años. Sí. Hasta los 22 años. O sea, tienes que presentar la aplicación antes que ellos cumplan los 22 años, porque si ellos cumplen 22 años, ya no entran como dependientes. Y que sean dependientes, porque si se casan y tienen otra pareja antes de eso, ¿podrían entrar o no? Bueno, si se casan ya no son dependientes, pero si, por ejemplo, a los 15 años tuvo un hijo y tú mantienes al hijo, y ahí sí entra la cosa. Ahí hay una cosita para mirar. Es especial porque es un caso aparte, pero la dependencia implica hasta la edad de los 22 años y para nosotros en Latinoamérica nosotros somos dependientes de los padres hasta que salimos de la universidad. Entonces estamos hablando de 25, 26 a veces que terminan la universidad y los padres dejan de pagar o responder por los hijos, pero en la ley de inmigración no, es hasta los 22 años y no hay ninguna excepción, no pasa nada, no. No puedes pedir nunca a tus hermanos, a no ser, y la ley lo dice y es una excepción, cuando una persona puede pedir a cualquiera de los que no están aquí, es decir, a un hermano, a un sobrino, cuando no tienen ningún otro familiar en la vida, es decir, estoy yo aquí en Canadá sola, no tengo esposo, no tengo hijo, no tengo nada, mi papá y mi mamá no existen, mis abuelos no existen, no existe nada, y lo único que tengo es un sobrino que sobrevivió a la muerte de mi hermana, entonces ahí podría ser. No tengo más vínculos. Esto en cuanto a familia. Vamos a cerrar entonces esta torta rápidamente para que ustedes conozcan un poco la otra parte, es la del refugio. Entonces, se viene y se pide refugio. ¿Cuánto dura ese proceso? Pero hablemos un poco de ese mito. Yo pido refugio, entonces Canadá me va a sostener por un poco de tiempo y yo me voy a quedar viviendo en Canadá. Y ahora, como ha cambiado la ley y el sistema también, es el refugio, creo que es el última de las opciones cuando realmente se necesite. Canadá es muy serio con este tema y con esto cerramos, Ángel. Yo pienso que primero la última parte de la torta no es el refugio, es las razones humanitarias, dentro de las cuales está el asilo político,
que es la petición de protección por fuera del suelo canadiense, el refugio, que es la petición de protección dentro del suelo canadiense, las razones humanitarias y de compasión, que es una parte discrecional que la persona puede pedir la residencia permanente cuando tiene un daño irreparable que está más allá del control. El oficial de inmigración tiene la facultad a través de una discreción de entregarle la residencia permanente. Yéndome a tu pregunta, el refugio como tal, que es la petición de protección, no es una avenida migratoria. Es una avenida de protección. Opción. ¿Y por qué de protección? Está dado, ¿por qué? Por la Convención de Ginebra de 1951. Estableció que la comunidad, y esto fue después de la guerra, eso sí es posguerra, de una medida después de la Segunda Guerra Mundial en donde la comunidad internacional se unió y dijo, vamos a proteger a aquellas personas para que no sean perseguidas por razones de raza, religión, credo, religión. Exacto, todas esas 5 religiones, de esas 5 causales. Entonces, ¿qué pasa? Canadá estableció un proceso y el proceso canadiense es muy idóneo y tiene celeridad, se cumple cada cosa, pero eso no quiere decir que sea más fácil o que no lo tengas que probar. Y entonces hay el rumor, no, que Canadá te mantiene, no, hay ayuda social, pero tú y yo que somos ciudadanos canadienses somos los que pagamos eso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que hablábamos al principio de la torta. Hay que entender que esto es un país socialista. Los inversores son otro espacio muy interesante para Canadá y Canadá sí que necesita inversores. Hablemos un poquito de los mitos y verdades y sobre todo de la importancia que hay para que llegue la inversión a Canadá. ¿Quiénes pueden llegar? Fíjate que siempre que piensan en inversión, piensan en las inversiones que están en el programa federal, $1 millón o de 5 millones de dólares, piensan en eso, pero existen... Que mucho dinero, ¿no? Sí, y que a veces son muy grandes, hay personas que lo pueden hacer, pero existen avenidas dentro de la línea de la inversión y del negocio, tales como, por ejemplo, el Business Operator Owner. ¿Qué es esa figura? Es una visa súper linda, porque así como su nombre lo dice, es el operador de su propio negocio. De su propio negocio. Entonces la persona puede venir, obviamente tiene que hacer un estudio de mercado, mostrar qué tipo de negocio va a hacer. Entonces ahí cuando venimos y la persona puede demostrar su skill o su habilidad y su experiencia en ciertos productos, ¿no? Y ahorita te cuento uno que hice hace un tiempito que es interesantísimo. Y esta persona viene con una visa de trabajo, o sea, él mismo se está dando, y eso es una excepción a la regla en donde siempre una visa de trabajo comienza... Depende de alguien más. Del empleador. Aquí el empleador mismo es el extranjero, pero tiene que poner este negocio a funcionar. Él va a operar su negocio, va a tener que tener un empleador canadiense, pero su pareja puede trabajar fuera. En cualquier otro sitio. Va a tener un permiso de trabajo abierto, su familia va a estar cubierta por toda la parte social de Canadá. Es una visa espectacular porque es a nivel federal y tú puedes hacerlo en cualquier parte del país. Entonces, dependiendo del perfil, y volvemos al tema de las huellas digitales, si la persona, por ejemplo, pasa de los 45 años, Ya iba a ser yo la suspicacia, pues alguien que tenga su propio negocio, de pronto ya ha practicado en muchos otros sitios, ya ha trabajado para otras empresas hasta que decide, porque ahora tenemos también un mundo de emprendedores. A cierta edad empieza uno a emprender y a crecer. Y esa persona podría de pronto decir, bueno, dentro de las avenidas más comunes como el Federal Skill Worker, el Canadian Experience Class, no va a encuadrar, no le va a dar el puntaje que tanto me has preguntado el día de hoy, no va a estar, pero esta figura la podría evaluar en un Provincial Nominee Program, por ejemplo. Alberta tiene muchísimas cosas interesantes. Alberta es una cantidad de oportunidades las que vemos allá, ¿no? Sí, tiene muchas cosas y pienso que Alberta es una provincia conservadora, pero tiene una apertura muy interesante, ¿no? Entonces, o a través de un Rural Northern Immigration Program, que la persona puede tener, de acuerdo a lo cuando ya está, puede apegarse a ese programa y obtener su residencia permanente. Entonces, los negocios, dependiendo de lo que la persona tenga para traer, es también una avenida viable cuando ya pasas de cierta edad o cuando tienes un capital y quieres y estás acostumbrado para trabajar para ti mismo, lo puedes hacer. El Startup Visa, que es una allá visa, iba para allá, eso, yo dije, esto es un juego de ajedrez, vamos con el startup. El Startup Visa comenzó a nivel federal y a mí no me gusta decirle Startup Visa porque no se entiende, pero si le llamas una visa de emprendimiento, es supremamente atractiva y tú tienes que demostrar que tienes una idea que va a funcionar a nivel federal.
Pero el mismo concepto del Starat Visa se ha dado en otras provincias y el favorito mío es la de la provincia de Alberta. Es muy, muy interesante, muy, muy asequible. Se parece mucho a lo que existía en Quebec un tiempo atrás que se llamaba la visa de empresarios, pero es muy, muy interesante. Y es una avenida en donde la persona puede controlar su propia actividad económica y aprovechar a Canadá. ¿Por qué? Porque si tiene una actividad económica que está sujeta a los suelos canadienses, a las leyes canadienses, se le van a abrir. ¿Tú sabes cuántos tratados de libre comercio tiene Canadá en el mundo? Entonces es un abanico de oportunidades dependiendo del producto. Mucha gente quiere siempre llegar a la provincia de Ontario. Y bueno, también estamos hablando de Montreal, de Vancouver, y algunos sitios específicos en ciudades. Hablando después de Alberta, qué tal la parte francesa? La parte de Quebec, ¿hay oportunidades también para los empresarios? Sí, yo no litigo en Quebec, pero Quebec ha sido la provincia que desde el inicio se ha destacado por ella misma impulsar la inmigración a su territorio. Tiene programas especiales, y cambian, ¿no? Tienen esa modalidad en donde atraen a la inmigración francesa o francófona, no sé si se francófona, francófona, casi que ni lo puedo decir. Entonces lo tienen, pero también hay inmigración francófona al norte de las provincias del Atlántico, ¿no? En New Brunswick, hacia arriba, también hay comunidades francesas y hay ese estímulo a ese tipo de inmigración. Las provincias del Atlántico como New Brunswick, Nova Scotia, tienen programas supremamente interesantes que hay que mirar. Y son provincias que están en blooming, ¿no? Están floreciendo. Están creciendo. Y a lo que le digo a mis clientes es revisar qué es la estructura familiar que traen para vender o qué es lo que quieren hacer. Porque si comparamos una vivienda en Toronto, Ontario, frente a una vivienda con toda la de la ley en Nueva Scotia, vamos a encontrar una diferencia abismal, porque una casa X en Toronto vale $1 millón, allá puedes conseguir una casa con toda la de la ley en unos 300, $400,000 y es la casa. Entonces, el mismo tipo de casa, además de lo que se pagan taxes, impuestos y demás que ahorita acaban de subir. Hablando de eso, me parece maravilloso todas esas oportunidades. Los tratados de libre comercio con algunos países ayudarían a estas visas, hasta a los emprendedores también. El Tratado de Libre Comercio facilita eso, el libre comercio. Entonces, ¿qué facilita desde el punto de vista migratorio? Que existe la posibilidad de obtener como más beneficios, ¿no? Un fast track para el traspaso de mano de obra o talento humano de aquellos lugares para Canadá y viceversa, ¿no? Porque es un tratado de dos vías. Entonces, tenemos tratados de libre comercio con Colombia, con Perú, tenemos con Chile, tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, México, pero hay que revisarlos porque, por ejemplo, el de México, que hoy día antes era conocido como NAFTA, hoy se conoce como CUSMA, no todas las profesiones aplican. ¿Qué industrias son las que más se ajustan a estos tratados, no? Dependiendo de cómo funciona, pero siempre tiene que haber una correlación entre el país y Canadá. O sea, no puede decir que porque yo soy, tenemos que ver cómo cada tratado es hecho a la medida de entre esos dos países, ¿no? Entre Canadá y el país X. Entonces tenemos que revisar el tratado. Entonces, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en Colombia ayuda muchísimo a las personas que tienen conocimientos técnicos y tecnológicos, inclusive a las personas que tienen, por ejemplo, una persona que tenga en Canadá un restaurante colombiano, por decirte algo, y hay un chef colombiano que quiere venir por el Tratado de Libre Comercio con Colombia, la persona puede tener una visa de trabajo un poquito más rápido que a través de un Labor Marketing Path Assessment. Miren ustedes lo que es la información estratégica. Y hoy hemos hablado de eso, hemos hablado de mitos y verdades con Angélica González Blanco a través de su firma, de su libro, de todas las opciones que nos ha dado el día de hoy. Vamos aprendiendo. ¿Y en dónde encontramos los servicios de la firma Angélica? Bueno, la firma Angélica González Blanco está en todas las redes sociales con mi nombre, Angélica González Blanco. Tenemos un bebé nuevo que se llama ABC Visas Canadá, en donde tengo el honor de ser el facilitador. Aquellos que por alguna razón no quieren tener un consejo legal, les doy la oportunidad que ellos a través de ellos mismos, los estudiantes puedan hacer sus visas, por lo menos ellos tengan el control. Y si algo pasa, pues ya un profesional los puede ayudar. Entonces manejan eso. Y tenemos, además de eso, puedes encontrar mi libro en Amazon
y está en audiolibro, está físico y además de eso está electrónico. Así que y para contactarte directamente, que la gente a través de las redes sociales, que mueven muchísimo las redes sociales, pero también a través de la página web www.angelicagonzalezblanco.com, y también me pueden escribir directo a info@angelicagonzalezblanco.com. Y la oportunidad de poder seguir en estas clases magistrales en Destino Sexo.